usar información privilegiada para poder favorecer a unos o a otros, como se viene hablando hace tantos años de temas que tienen que ver con la corrupción, y que la Argentina siempre está en esos rankings de corrupción demasiado arriba, mucho más de lo que uno quisiera. Y por eso es que queremos hablar en este momento, por este y otros temas, con Cintia Castro, abogada especialista en delitos de corrupción. ¿Cómo estás, Cintia? Eduardo Santaquita te saluda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, como decíamos, la noticia del fin de semana fue este escándalo que venimos hablando desde el principio del programa y sacude al gobierno nacional tanto en lo político como en lo ético, porque uno también piensa si tiene que ver con solamente pensar en delito o pensar también en cómo es la imagen que da un gobierno con este tipo de acciones. ¿Qué es lo que podés contarnos en principio sobre la relación entre un caso como este y la posible corrupción? Bueno, con respecto a lo que usted dice de la ética, tenemos que ir al artículo 36 de la Constitución Nacional, donde la ética contrarresta justamente los actos o los delitos de corrupción. Uh-huh. Por eso se ha legislado la ley de ética. No es casualidad que la Constitución o el constituyente haya determinado justamente esa relación contrapuesta. Ahora, el problema no es político, es netamente legal y pone en jaque a las instituciones del Estado. Uh-huh. Sobre todas las cosas, porque lo que hace es fragmentar el Estado de Derecho, la transparencia, que justamente la transparencia es uno de los contrapuntos de la corrupción, sí. Y también pone en jaque el control de los actos de quienes nos gobiernan, porque si no podemos determinar hasta dónde existe una división de las decisiones de quien nos gobierna, o el representante de la República, a quien se le han delegado la responsabilidad de la administración del país, entonces estamos en un problema por la no comprensión de lo que dice la Constitución Nacional. Una cuestión son... Sí, te escucho. Una cuestión, son las decisiones que yo he leído por ahí, que dicen las atribuciones del presidente en el artículo 99 de la Constitución Nacional, y nada tiene que ver las decisiones como jefe de Estado, las decisiones administrativas o de gestión de gobierno, por otro lado, o las decisiones personales del presidente como a título personal. Ahora, todo esto implica una afectación directa a los recursos en la credibilidad del sistema financiero económico del país. Entonces, todas las decisiones del presidente van a afectar de una u otra manera la estabilidad, la credibilidad, uh-huh, ¿no? Y la certidumbre de la economía argentina. Ahora, si tuviéramos que pensar en, como abogada, más que nada te lo pregunto, si tuviéramos que pensar en el delito que puede haber cometido el presidente, ¿cuál sería el delito? Mire, en principio, abuso de poder, uh-huh, y un incumplimiento en los deberes del funcionario público. Uh-huh. En principio, claro. Porque de probarse, por ejemplo, que pueda existir connivencia para poder estimular o ayudar o llevar adelante incremento de otra persona, bueno, estaríamos entendiendo que ha existido una manipulación de mercados financieros para apoyar el beneficio de terceros. Entonces ahí sería otro delito. Uh-huh. Y la manipulación de mercados financieros también tenemos que decir que se ha atribuido facultades que no le pertenece. La única moneda que debe impulsar el presidente es el peso argentino. Claro. Pero eso ya en campaña decía que el peso no servía para nada e impulsaba, por ejemplo, el dólar. Y eso ya lo vivíamos, claro, lo escuchábamos en campaña. En campaña. El presidente hoy tiene una responsabilidad, uh-huh, distinta que la de campaña, porque claro, está jurado como presidente y está en ejercicio de funciones. Y la regulación del sistema financiero es una atribución exclusiva del Congreso de la Nación. Y una de las instituciones a las que no le ha pedido ningún tipo de asesoría y se, uh-huh, ha basado en estos asesores del mercado que es tan fluctuante, es el Banco Central. Tampoco pidió asesoría con respecto a esto. Y las decisiones del presidente en este estado, en el que él mismo ha dicho, tomé una decisión, pero no estaba bien asesorado, sí,
como líder, porque no deja de ser un líder mundial, bueno, porque un mundial, un líder influyente, él mismo dice que es un líder influyente en materia económica y es un experto en materia económica, influyente en inversiones. De hecho, trata todo el tiempo de seducir a inversores extranjeros para que apuesten al país. Esto genera un debilitamiento al sistema económico del país. Y por más que él no lo haya hecho como dicen, en su calidad de presidente, no deja de ser presidente hasta el momento en que terminen sus funciones. Y si lo ha hecho a título personal, peor todavía. Tenemos que recordar un caso, el caso de Elon Musk, que es amigo del presidente, que en el 2003 Estados Unidos severamente lo multó con $20 millones y le prohibió ser presidente de Tesla porque empezó a hacer tweets diciendo que tenía financiamiento asegurado para privatizar Tesla. Entonces, ¿eso qué hizo en el mercado? Un pump and dump se llama. Hizo subir artificialmente el valor de las acciones y después se desplomó, porque la vaciaron. Entonces, ese también, un líder influyente, promovió inversiones que son especulativas, sin un fundamento sin ningún tipo de fundamento, ningún respaldo financiero, y por esa manipulación de mercado fue multado con $20 millones. ¿Ustedes se imaginan el presidente dando explicaciones internacionales en los estados internacionales y siendo juzgado por manipulación de mercado y que se le apliquen penas internacionales? Claro, se afecta al país directamente, no solamente a él. Eso puede ser un juzgamiento personal que se le haga como persona al presidente, o sea, como Javier Milei, economista, que es un líder influyente a nivel mundial, entonces influye directamente en el mercado. Pero podemos ir más allá. Podemos decir, por ejemplo, ir a lo que dice la Convención contra la Corrupción, que justamente habla de transparencia en el ejercicio de las funciones, y se puede iniciar una investigación. Nosotros somos signatarios de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. O también se puede llegar a hablar de la OCDE, por ejemplo, que es clave en la regulación del comercio y la transparencia financiera global, aunque Argentina no es miembro, pero lo que pueda resultar de alguna resolución de este organismo puede influir en la percepción que se tenga del país en los mercados internacionales. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces, todas tanto Naciones Unidas, esto a nivel internacional, porque en realidad esto está penado a nivel internacional. Nosotros podemos hablar de crímenes acá, de delitos de corrupción, como negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública, como incumplimiento de los deberes del funcionario, como abuso de poder, que por estos dos últimos se lo puede llevar tranquilamente a juicio político sin ser juzgado. Y luego que se inicie, debería iniciarse una investigación penal también, pero bueno, la debilidad, la desconfianza también que existe del sistema judicial es bastante alta. Pero lo peor es cómo se termina viendo al país por la decisión personal o unilateral de una persona que debe dar credibilidad para que el país crezca. Cintia, Fernando Martínez te saluda. Te hago una consulta porque entre los que defienden al presidente desde La Libertad Avanza hay quienes dicen que Milei no es funcionario público las 24 horas y que su actividad en redes sociales no tiene vínculo con sus funciones como presidente. ¿Esto es así? El presidente es presidente las 24 horas del día, los 365 días del año. No es que deja de ser presidente un rato y después vuelve a ser. Todas sus decisiones importan. Acá es lo que se confunde, que es lo que yo entiendo, es lo que indica el artículo 99 de la Constitución Nacional en cuanto a las facultades del presidente en la toma de decisiones. Una cosa son las decisiones como jefe de Estado, que implican, por ejemplo, la decisión estrictamente de carácter que afectan
por ejemplo, qué tipo de leyes envía el Congreso, o sea, decisiones estrictamente como jefe de Estado. Después tenemos las decisiones de gobierno, o sea, no podemos decir que el presidente al elegir un ministro, que no son decisiones como jefe de Estado, pero era elegir un ministro porque es una decisión administrativa de gobierno, de gestión de gobierno, no nos va a afectar o queda a la esfera de su cuestión personal o sus temas personales. Y luego son las decisiones personales que el presidente... Claro, todo acto es presidencial de alguna manera, institucional. Por ejemplo, o todas decisiones personales, quién va a ser su novia, por ejemplo, si va a ir un cumpleaños, no va a ir un cumpleaños. Ahora, no significa que todas esas decisiones personales no estén a la mira del ojo público, porque el acto, los actos, cómo se comporta un presidente está en el ojo de los altos estándares que nosotros como ciudadanos esperamos de una figura presidencial. No por nada la ley de ética pública ha sido legislada para observar la conducta. La ética no solamente siempre se minimiza la cuestión ética y se dice como que es algo muy liviano, y sin embargo, justamente al no ejercer la función pública con el respaldo de la ética, carece de transparencia. ¿Es Cintia Castro? Sí, te escucho, Cintia. No, y que el control de los actos de quienes nos gobiernan por parte de nosotros los ciudadanos a través de nuestros representantes, que es el Congreso, exige justamente no solamente un ejercicio ético, sino también moral. Por eso debe existir transparencia. Y todo lo que está sucediendo, incluso a través de los dichos de esta persona que está en el exterior, es uno de los dueños, tal Davis, claro, lo que genera es más incertidumbre con respecto a lo que ha sucedido. Sí, a ver cómo eran esas reuniones, qué es lo que se le prometió y demás. Recién se está destapando algunas de las cosas que se dicen por ahí. Así que quedó muy claro lo que nos decías. Es Cintia Castro, abogada especialista en delitos de corrupción. Te agradecemos mucho la comunicación con Radio Perfil, Cintia. Gracias a ustedes, muy amable. Un abrazo.